Buenos días para todos mis hermanos. Voy a pedirles el favor que abran sus Biblias en San Juan capítulo 3, versículo 7 hasta el 9. San Juan capítulo 3, versículo 7 hasta el 9. Y quiero invitarles para que continuemos hablando sobre el misterio del nuevo nacimiento. ¿Por qué debemos hablar del nuevo nacimiento? Porque, como pueden notar, el Evangelio de Juan nos habla que el Verbo de Dios se hizo carne. Hay un misterio, y lo que Él hace, o muchas de las cosas, son incomprensibles para nosotros. Y una de esa obra que Él hace en nosotros es nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, últimamente nos hemos detenido en el relato que el Señor sostuvo con Nicodemo. Y en ese relato, el Señor es claro y explícito, diciéndole a él que es necesario nacer de nuevo. Y esto conlleva a que Nicodemo haga una serie de preguntas porque está perplejo, está asustado. ¿Cómo así que hay que nacer de nuevo? Y es esto lo que nos faculta para saber que esto es una obra soberana y especial en la vida del pecador que Dios llama para salvación. Cuando el pueblo de Israel se encontraba preparado para entrar a la tierra prometida, para tomar posesión de ese lugar, Moisés les exhortó a ellos en ser fieles hacia el pacto que Dios había establecido con ellos. Y unas palabras que creo que ustedes recuerdan de aquel entonces son las siguientes: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son ¿para quién? Para nosotros, para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios se ha reservado muchos secretos, sin embargo, nos ha revelado lo suficiente para satisfacernos y salvarnos. No se ha reservado nada en cuanto a lo que es útil para nosotros y conveniente. Entonces, eso quiere decir que la instrucción que Dios nos reveló es ¿de qué? Es de vital importancia. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el pueblo del Señor? Debe seguir sus enseñanzas, es decir, lo que Dios nos dio a conocer en ese sagrado libro que tenemos en nuestras manos. Probablemente Moisés, cuando habló de las cosas secretas, pudiera sugerir que estaba anticipando el futuro incierto de la nación en aquel entonces, porque recordó la tendencia del pueblo a descarriarse, como sucedió en aquella vez en las faldas del monte Oreb con el becerro de oro. El conocer el destino, el conocer los designios futuros es también algo exclusivo y es prerrogativa de Dios. Pero como seres humanos tenemos una inclinación propia de nuestra naturaleza que querer anticiparnos, presagiar o suponer que el futuro va a acontecer así y así de esta manera. ¿O por qué cree que hay horóscopos? Sí, porque nos interesa lo que diga la persona que quiere saber el futuro. Porque por naturaleza queremos saber o creemos que el futuro va a suceder de esa manera. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber es indagar diligentemente en las cosas que ya Dios nos dio en su palabra. Y así de esta manera somos llevados a confiar
a entregarnos por completo en quién, en Dios. Él es el único soberano, Él es el único dueño y determinador de qué, del futuro. Creo y me atrevo a decir que algo similar ocurre con el nuevo nacimiento. Por medio de las Sagradas Escrituras, ustedes pueden notar que es una obra exclusiva de Dios. Pero nuestra curiosidad es lo bastante inquieta como para quedarse tranquila o conforme solo con lo que la Biblia nos dice. Y hay una tendencia para querer conocer, saber más de lo que Dios mismo ha declarado en su palabra. En este diálogo que el Señor sostiene con Nicodemo, nos permite ahora deducir lo que vamos a ver, que el nuevo nacimiento es un misterio incomprensible para el ser humano. Hay cosas en la creación que son incomprensibles, pero que tenemos que aceptarlas como algo que existe. ¿Ustedes saben de dónde viene esta luz? Del agua, ¿verdad? ¿Y qué hay o dónde se almacena el agua? En una represa, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Hay unas grandes turbinas que hacen un proceso que usted y yo no alcanzamos a comprender. Pero esa agua se transforma ¿en qué? En energía luminosa o en energía ¿qué? Térmica, ¿verdad? Todo eso es un misterio. ¿No ha notado que la tierra está suspendida en el vacío? ¿Por qué no se cae al fondo de él? Eso es un misterio que usted y yo no podemos entender, pero es algo que es real. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Es algo soberano y es prerrogativa de Dios, pero existe. ¿Quién lo puede evitar? Nadie, ¿verdad? Entonces, si en esas cosas nuestro entendimiento queda naufragando y no puede entender, ahora nos podremos preguntar por qué el nuevo nacimiento es un misterio tan incomprensible o totalmente incomprensible para el hombre. Cuando hablamos del nuevo nacimiento estamos hablando ¿de qué? De la regeneración, ¿verdad? Y en la regeneración el hombre, usted, ninguno de nosotros aporta nada. Usted no hace nada para que Dios obre en su corazón el nuevo nacimiento. Es una obra soberana de Dios. Esta regeneración se encuentra estrechamente relacionada con la predicación del Evangelio, porque en el Evangelio Dios, el Santo Espíritu de Dios, permite que el Evangelio sea presentado ante sus oídos. Y entonces Dios, a través de la palabra o por medio del instrumento de la palabra, efectúa una obra en su corazón o en la persona que está escuchando y está recibiendo o entendiendo o está siendo iluminada a través del Evangelio. La verdad no es el Evangelio. Es el Espíritu Santo que se agrada de ese medio llamado el Evangelio para obrar en su corazón el misterio del nuevo nacimiento. Y ese misterio es tan grande que usted y yo ni siquiera nos damos cuenta en qué momento sucedió. ¿Y qué ocurre? Hay un cambio que ocurre en su corazón, en su alma, en su forma de razonar e incluso en sus emociones y en la voluntad. Y la persona que es regenerada empieza inmediatamente a pensar de manera diferente, a sentirse de manera distinta y a desear en forma distinta. Y esto hace que ella, de manera libre y espontánea, pero también de una obra soberana de Dios, sea agradecida
ante el ofrecimiento libre que Dios en el Evangelio le está proponiendo, que es lo que nosotros hablamos de qué, de un llamamiento eficaz. ¿Sí? Y lo hace porque empieza a actuar Dios en su vida de tal manera que sus hábitos y su manera de comportamiento cambia tanto que Dios la llama, la escoge y ella viene por la obra de Dios, se arrepiente y cree a esta verdad. ¿Por qué? Porque ya hay una nueva naturaleza en esa persona, ya hay un nuevo ser que ha sido implantado por el principio del Evangelio en esa persona. Por lo tanto, no depende de la persona, es decir, no depende del deseo de ella, no depende del esfuerzo humano, sino de quién. De Dios, que en su misericordia trata con esa persona. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces vamos a la parte que nos corresponde meditar hoy, ¿sí? Les invito a San Juan capítulo 3, versículos 7 hasta el 9. Por favor, búsquenlo en sus Biblias. San Juan capítulo 3, versículos 7 hasta el 9. ¿Lo tienen ubicado? ¿Qué dice? Noten lo que dice. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Entonces, ¿por qué decimos que el nuevo nacimiento es un misterio? Mis hermanos, porque hay muchas cosas que son incomprensibles, pero de esas cantidades tan grandes meditemos solamente en algunas. Primero que todo, porque produce asombro. Luego veremos que muestra nuestra ignorancia. Y por último veremos que solo genera dudas. Hablo de la persona que no ha nacido de nuevo, ¿no? Porque si usted ha nacido de nuevo, ya sabe que en la Biblia encuentra la respuesta. Pero como personas que no hemos conocido el Evangelio, cuando Cristo entabla este tipo de temas, lo que hace es producir asombro. Pregúntele a la gente de afuera que hay que nacer de nuevo y ellos no van a entender eso. ¿Por qué? Porque no tienen la luz que usted y yo tenemos. Además, va a mostrar cuán oscuro, como dijo el pastor César, cuán entenebrecido está nuestro corazón para entender ese misterio. Y además, lo que hace es generar dudas. Me atrevo a decir que el Espíritu Santo es quien obra los misterios de Dios delante de nosotros y en nosotros. Por ejemplo, en la creación se nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo le pregunto a usted algo, mi hermano. ¿Qué entiende o qué se imagina con ese relato que está en el libro de Génesis? Note, la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Le pregunto a usted con todo respeto, ¿qué se imagina en ese escenario? Nada. ¿Qué se va a imaginar si hay? Vea,
La tierra está desordenada y de ñapa todo está oscuro en tinieblas. ¿Uno qué imaginación va a tener? Nada. No va a tener nada. El texto no lo permite. Lo que nos lleva simplemente a creer y a recibir por la fe lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en la creación, porque no hay cómo entender eso. Es decir, no estamos en la capacidad como criaturas de albergar, de alcanzar a captar de manera plena y totalmente comprensible lo que Dios está haciendo en ese momento. ¿Cómo lo hacemos? Tal vez usted lo hará porque lo ha visto en las películas o en los días de Semana Santa, pero mi hermano, ni aún eso lo describe porque no se puede. Le voy a dar otro ejemplo y notará que usted y yo quedamos naufragando en nuestra imaginación. El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, ¿lo recuerda? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Le hago la misma pregunta de ahora. ¿Qué puede imaginarse? ¿Qué puede describir usted con eso que acaba de decir Lucas? Mi hermano, no se puede describir nada, porque eso es un misterio. Yo personalmente no entiendo. Lo acepto por la fe, pero no lo entiendo. Simplemente aceptarlo, creerlo, recibirlo por la fe, lo que el relato sagrado nos está diciendo. De esa misma manera me atrevo que ocurre con el nuevo nacimiento, obrado en nosotros los pecadores, y también nunca lo podremos entender en toda su plenitud. Nosotros solo somos simples criaturas. Dios es supremamente insondable. Él es inescrutable en su manera de obrar y de actuar en cuanto al nuevo nacimiento. De modo que esto corrobora y ratifica lo que estamos hablando en cuanto a lo de Nicodemo. Todo esto es incomprensible en nosotros. ¿Por qué? Porque produce asombro. ¿Qué dice Juan 3:7? Lea. Juan capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué entiende usted por la palabra no se maraville? Esa palabra quiere decir no se sorprenda, no se llene de asombro. El nuevo nacimiento es algo que nos causa sorpresa, nos asombra, nos deja sin palabras. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no cabe en la lógica humana. Por ejemplo, cuando José de Arimatea pidió el cuerpo del Señor para ser sepultado, ¿cuál fue la reacción de Pilato? La Biblia dice que Pilato se sorprendió, quedó perplejo, quedó asustado de que Cristo se hubiera muerto tan rápido. Eso está en la Biblia. Le doy otro ejemplo. ¿Recuerda el momento en que Cristo fue invitado a cenar en casa de fariseo? Dice la Biblia que el Señor no se lavó las manos. ¿Y qué pasó en el fariseo? Se sorprendió, quedó asustado, porque según la costumbre de él, antes de sentarse a cenar debían lavarse las manos. Esto, es decir, no es algo propio, no era normal, no era habitual en ese momento, y más ahora en el nuevo nacimiento. Nicodemo está en esa misma situación. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido enfático con él. Es necesario, es supremamente vital que el pecador nazca de nuevo. Y si no nace de nuevo, ¿qué pasa?
De lo contrario, no podrá entrar en el reino de Dios. Mis hermanos, para nosotros los pecadores, esto causa sorpresa. Nos deja sin palabras, pero recuerden algo. El Evangelio de Juan tiene como propósito que hablarnos y mostrarnos la obra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y así de esta manera creemos en Él, y creyendo en Él tenemos que vida eterna en su nombre. Amada iglesia, amigo que nos visitas, jovencito, jovencita, anciano, anciana, necesitamos, por el poder soberano de Dios a través del Evangelio, nacer de nuevo. Nacer por el poder del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto no es solo para Nicodemo, es para todos nosotros, para todos los cristianos de las diferentes épocas en la historia. Necesitamos nacer de nuevo. Ahora, no sabemos las razones por las cuales Nicodemo se encuentra asombrado, pero podemos captar algunas. ¿Cuáles? Una de ellas es su formación religiosa. ¿Sí? Su formación religiosa había creado en una especie como de coraza que lo hacía inmune contra toda percepción espiritual. Y entonces esto elevaba su orgullo, su posición. No podía darle crédito a todo lo que Cristo estaba diciendo. Y entonces pregúntense ustedes, ¿dónde quedaba todo ese repertorio? Todo ese conocimiento de Nicodemo, cuando el Señor o Nicodemo se estrella con el Señor y le dice: Nicodemo, puedes ser un gran fariseo, puedes saber de todo, pero tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Mi hermano, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero el hombre natural, ¿qué? No percibe, ¿qué? Las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él les son locura. No las puede entender. ¿Por qué razón? Porque se tienen que discernir espiritualmente. Y esto puede ser una de las razones por las cuales tú o cualquiera de nosotros puede estar lleno de asombro. Pueda que no creamos ni nos sometamos a lo que Cristo dice, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque nos puede pasar lo de Nicodemo. No podemos abandonar nuestros perjuicios y prejuicios religiosos. Y allí está el problema. Necesitamos que Dios coja este corazón y lo triture en 1000 pedazos y nos haga nacer de nuevo. Por ejemplo, ¿estamos dispuestos a creer que Cristo es nuestro Salvador? ¿Sí o no? Pero ¿estás dispuesto a creer que Jesucristo también es tu Señor? Y allí viene el problema, ¿verdad? Porque la mayoría de cristianos creen que Jesucristo es su Salvador. Pero hay que someterse a la obediencia de su palabra, es decir, confesarlo como su Señor. No, pastor, ahí sí ya no puedo. Ahí sí no soy capaz. Ahí sí me cuesta mucho. Entonces, no hay en la Biblia una persona que haya nacido de nuevo, que solamente lo confiese como su Salvador, pero que no lo confiese como su Señor. Todas las personas que han nacido de nuevo aceptan a Cristo como Salvador y lo aceptan también como ¿qué? Como Señor, ¿verdad? Todos nosotros podemos confesar que Cristo es nuestro Salvador, que ha pagado toda nuestra deuda de pecados. Pero si no reconocemos que aquel que pagó toda nuestra deuda ha venido a ser nuestro Señor, ¿qué pasa? No hemos nacido de nuevo, porque Dios no hace nacimientos a medias. Dios no engendra abortivos.
necesitamos, por la obra soberana de Dios, rendirnos a los pies de Cristo y aquel que nos dio la salvación, también creer que es que nuestro Señor, ¿verdad? Entonces nota que la obra del nuevo nacimiento es algo que produce asombro, pero también es algo que muestra que da a conocer nuestra gran ignorancia. Lee San Juan capítulo 3 versículo 8, ¿qué dice? San Juan capítulo 3 versículo 8, ¿qué dice? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mira esta parte, ¿sí? Porque aquí muestran la ignorancia de Nicodemo, pero porque él es ¿qué? Criatura, y Dios es Dios, ¿sí? O sea que hay una diferencia grande, ¿no? La anterior, mira la diferencia con la anterior, es de asombro, es de duda, es de perplejidad. Pero aquí el infinito Dios en Cristo Jesús le dice a Nicodemo: mira, el viento sopla de donde quiere y qué, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. ¿Qué hace Cristo para que tú y yo lo comprendamos? Condesciende contigo, como cuando tú hablas con tu niño de 3 o 4 años y le hablas con palabras de arrullo, ¿no? De ternura. ¿Por qué? Porque el niño no te entiende, tienes que rebajarte, ¿verdad? Y en esa abismal distancia, Dios condesciende hacia nosotros, se acomoda a nosotros, a nuestra pequeña y limitada naturaleza. ¿Y qué toma el Señor como comparación, como analogía? ¿Qué? El viento. ¿Sí? Te pregunto, ¿conoces el viento? Pregunta tan estúpida, ¿verdad? Hay 4 ventiladores, ¿verdad? Y el pastor se atreve a decir que si conocemos el viento. Mi hermano, pero es que lo conocemos porque lo percibimos en nuestros sentidos. Pero hay un problema, ¿sabes cuál? Que muchas veces el viento no se puede controlar. No lo podemos dominar. ¿Cuánto anhelamos que haya viento cuando estamos encendiendo una fogata, verdad? ¿Cuánto anhelamos que haya viento cuando estamos elevando una cometa, verdad? ¿No es así? Pero nos vemos frustrados cuando no hay viento y no se puede elevar la cometa, o está haciendo tanto calor en el día que aún el poco viento no nos satisface, ¿verdad? Pero hay un problema, y el problema es cuando no lo podemos controlar. No había nadie que pudiera controlar el viento. ¿Tú has visto los incendios forestales en California? ¿Sí? Mira, el viento era tan incontrolable que ellos no pudieron impedir que las llamas devoraran las casas y los cultivos de aquel lugar. Y era tan incontrolable el viento que formó tornados y huracanes, pero de llamas. Tú conoces tornados y huracanes, pero de nubes negras y espesas, ¿verdad? Pero ¿te imaginas un tornado o un huracán de solo llamas? Y que esas llamas estén aquí en Jumbo y que les den por venirse a esos tanques que están allá en la entrada de Jumbo. ¿Qué piensas?
Volvamos al tema, ¿sí? Esa es la manera como el Señor quiere y nos va a ilustrar lo que es el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque está diseñado por Dios y nos lleva a ver la viva realidad, pero en nosotros los pecadores. Es una obra soberana de Dios porque es invisible para nosotros, como no podemos ver el viento. Es una obra soberana de Dios en nuestros corazones, pero es misteriosa para todos nosotros. Es una obra soberana de Dios en nosotros, pero es que incomprensible. ¿Cuál es la única manera de entenderla? La única manera es mirando sus efectos. Así como tú y yo sentimos el viento cuando vemos la cometa volar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el viento la sostiene. ¿Tú has montado en un avión? Pero has montado cuando hay una tormenta de viento. ¿Has visto cómo los pasajeros como que ya se les va a acabar el mundo? Allá arriba no hay forma de bajar. ¿Te imaginas? Entonces ahora mira la historia de Nicodemo con el Señor, porque cuando veo el relato del Señor con Nicodemo, me imagino a Nicodemo totalmente desinflado, sin saber cómo o de qué manera responderle al Señor. Pero ¿sabes qué? Yo me veo en Nicodemo, me veo en ese hombre. Mis hermanos, simplemente Nicodemo no sabía nada del tema de la salvación. Su preparación religiosa, su fariseísmo de nada le sirvió. Al contrario, eso lo hacía como una caparazón de una tortuga. No le permitía captar, recibir y entender la voluntad de Dios. Y esto puede ser bastante doloroso para ti y nosotros. Mi hermano, por favor, si no aceptamos la manera como Cristo nos habla de la salvación y de lo que es el nuevo nacimiento, simple y llanamente tú y yo no sabemos nada del tema de la salvación. Te pregunto, ¿de qué me sirve saber y conocer tanta y tanta teología? ¿De qué me sirve cantar los coros en la iglesia? ¿De qué me sirve ir a los cultos si para nosotros no hay una percepción, no hay un entendimiento o una clara convicción de que el nuevo nacimiento ha obrado en nosotros? Por eso, si Dios permite, el otro domingo vamos a ver, ¿puede alguien enseñar el evangelio sin haber nacido de nuevo? ¿Qué dices tú? Porque el próximo dice, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? ¿Cuáles? Las del nuevo nacimiento. Entonces, ¿puede alguien enseñarte del evangelio sin haber nacido de nuevo? Y si no ha nacido de nuevo, ¿cómo te enseña el evangelio? Te lo enseña así, mira, ciego, porque no ha nacido de nuevo. No hay nada en ti, no hay nada en mí, no hay nada en nosotros que nos faculte o nos capacite o nos prepare para nacer de nuevo. Simplemente Dios tuvo misericordia de ti. Dios colocó los ojos de su amor y misericordia en ti. Lee Tito capítulo 3 versículo 5, por favor. Tito capítulo 3 versículo 5. Búsquelo, por favor. Tito capítulo 3 versículo 5. ¿Qué dice? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. ¿Qué más? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo recuerdas? Perplejos. ¿Qué más? Llenos de ignorancia y por último, solo genera
dudas. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 9? Juan capítulo 3, versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Mis hermanos, hay dudas que expresan el deseo de querer aprender, pero hay dudas que expresan el desafío y el odio hacia la persona que le está hablando. ¿Sí? ¿Recuerdan que cuando el Señor llegó al templo, qué le dijeron los judíos? ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Es decir, ¿quién te crees tú para venir a recriminarnos lo que estamos haciendo? Eso es una pregunta que genera ¿qué? Desafío. Pero Nicodemo está preguntando porque tiene sed y tiene hambre. ¿Qué? ¿Cómo puede hacerse esto? Estamos ante un hombre que tiene deseo, tiene hambre, quiere conocer, quiere entender lo que es que el misterio del nuevo nacimiento. Hermano, tú y yo como pecadores, como seres humanos, estamos llenos de dudas. Y necesitamos la obra de Dios para que en su corazón nos haga nacer de nuevo. Nicodemo le respondió al Señor: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se puede revelar esto en el hombre natural? Miren que Cristo está hablando con claridad, con términos, con explicaciones sencillas. Dios mismo puede utilizar la manera más práctica, la manera más elemental, la manera más sencilla posible. Y muy a pesar de esto, el ser humano no puede, no tiene la capacidad para recibir lo que Dios ha dicho en su palabra. Noten, mis hermanos, que el Dios soberano se encarnó, ¿verdad? Se hizo hombre en Cristo, ¿verdad? Y Él les habló en términos sencillos y aún así no lo entendieron. ¿Sí? Cristo les habló a esos hombres ¿de qué? De que Él iba a levantar su cuerpo. ¿Y ellos qué entendieron? El templo de concreto. Mire que uno no lo entiende. El Señor más adelante se va a encontrar con una mujer samaritana, ¿verdad? ¿Y qué le va a decir? El que bebiere del agua. Pero ella no entendió y creía que era esa agua que tenemos en las botellas. ¿Y qué le dijo el Señor? No, es el agua que yo te voy a dar. Mire que uno no lo entiende. Más adelante, a él lo van a hacer rey porque multiplicó ¿qué? El pan, ¿verdad? Pero el Señor les está diciendo que no es ese pan. ¿Cuál pan? Él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Mire que uno no lo entiende a él, ¿verdad? Mi hermano, necesitamos que Dios abra nuestro corazón, ilumine nuestro entendimiento y nos lleve a entender su palabra. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para el hombre le son locura. Vean, el Evangelio de Juan no solamente nos va a llevar a ver las profundidades de Cristo y de su riqueza, nos va a llevar a ver las profundidades de ¿qué? De que el hombre es ignorante y nuestro desconocimiento de las cosas es muy grande. ¿Sí? Mi hermano, permítame, le hablo aquí de algo que colocó el pastor Leonard Ravenhill, que ya está en la presencia del Señor. El mayor milagro en el mundo, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el mayor milagro en el mundo? El mayor milagro en el mundo es cuando Dios toma a un hombre no santo, de un mundo no santo, cambia a este hombre no santo en un hombre santo, lo coloca de nuevo en un mundo no santo y lo mantiene santo. Ese es el mayor milagro. ¿Sí lo alcanza a recordar? ¿Me deja repetírselo? El mayor milagro en el mundo es cuando Dios toma a un hombre no santo, de un mundo no santo,
cambia a este hombre no santo en un hombre santo y lo coloca de nuevo en un mundo no santo y lo mantiene santo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Mi hermano, hay milagros en el mundo, pero el más grande milagro que ha ocurrido en la historia fue hace más de 6.000 o 7.000 años, y fue cuando Dios creó este universo. Lo creó de la nada, tan es así que los científicos están terminando diciendo que hay un diseñador, hay un ingeniero, hay una inteligencia que hizo todo. Pero hace 2.000 años ocurrió algo más grande milagro. ¿Qué? Hace 2.000 años Dios envió a su Hijo Jesucristo, y eso es lo más grande que ha pasado en este planeta. Dios envió a su Hijo, y la muerte y la resurrección de Cristo fue el fundamento del Evangelio que ahora estamos viviendo. Pero hay un milagro más grande que produce Cristo nuestro Señor, ¿cuál? Que por medio de la resurrección de Cristo, por medio de su muerte y resurrección, es que haya tomado un grupo de pecadores, ¿verdad?, y los haya cambiado, los haya hecho nacer de nuevo. No eran santos, por naturaleza pecaminosa, corrupta, corazones inclinados al mal, llenos de maldad, perversos, mentirosos, engañosos, faltos de perdón, con inmoralidades, ávaros, engañosos, borrachos, viciosos, mi hermano. Y de esa podredumbre de pecado, Dios nos dio su Evangelio y nos hizo nacer de nuevo por el poder de su santo Evangelio. Y eso es lo más glorioso que usted y yo podemos vivir. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe en Cristo el Señor. Amén. Oremos, por favor. Padre Santísimo, Dios eterno, bueno y misericordioso, te damos las gracias en esta mañana que nos hayas permitido congregarnos, recibir tu palabra, adorarte, bendecirte y glorificarte. Señor, solo tú eres bueno y misericordioso, y no hay nada en nosotros meritorio, digno o loable para que tú te hayas inclinado a buscarnos a nosotros. Solo fue tu amor soberano, solo fue tu gracia, tu misericordia que obró en nosotros. Bendice a todos los oídos que has traído aquí, bendice a cada corazón, llénalos de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos las gracias en Cristo tu Hijo amado. Amén y amén. Pues, hermano, vamos a disponernos a tomar la Santa Cena, ¿sí? ¿Qué requisito? Que sea bautizado bajo la comisión de Mateo 28:19, ¿sí? Y que asuma esa identidad como iglesia de Cristo. Amén. En caso tal de que no lo logre comprender, después del culto me pregunta. La idea no es discriminar, sino prepararlos para que la tomemos solemnemente. Amén. Entonces, mis hermanos, meditemos en esto, ¿sí? Dios nos guarde en caer en rutinas, en algo mecanizado. Miren lo que dice la Biblia: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese o Él venga. Oremos. Padre Santísimo, queremos acercarnos a esta mesa de manera solemne y respetuosa, considerando lo que toda ella nos habla. Y somos conscientes de que ninguno de nosotros es digno de presentarse a esta mesa. No hay nadie aquí en este recinto que tenga las facultades propias y naturales para poder hacerlo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, por la gracia y los méritos de tu Hijo Jesucristo, podemos hacerlo. Y vemos cuán vergonzosos, aberrantes y detestables son nuestros pecados. Llévanos a odiar el pecado como tú lo odias. No permitas que esto se vuelva costumbre o algo mecanizado. Llévanos a tomar conciencia de que fue tu amor tan grande por nosotros que involucró entregar tu cuerpo y derramar tu sangre. Y esto no lo hiciste tú por algo meritorio en nosotros. Vemos a nuestro Padre no dudando en entregar a su Hijo por amor a la iglesia. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana con este precioso sacramento. Bendice a la iglesia. Bendice a aquellas familias que se esmeran por instruir a sus hijos, porque también son hijos del pacto. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos las gracias. En Cristo tu Hijo amado. Amén y amén. Por favor, coma el pan. Y por favor, beba la copa. Gracias, Dios Santo. Gracias por tu inmenso amor. Señor, no me alcanzo a imaginar que tú en el último día vas a ser el que nos vas a servir, cuando nosotros somos los que tenemos que servir. Señor, aviva tu obra en nosotros, en las familias, en los esposos, en los jóvenes y en las jovencitas. Aviva tu obra en la iglesia. Aviva, Señor, derrama de un gran avivamiento en el cual solo mostremos y demos a conocer que dependemos solo de Cristo Jesús. Te adoramos, te bendecimos en Cristo tu Hijo amado. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, que los lleve en completa paz. Dios les bendiga.